a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo he proclamado, a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo he proclamado Rey, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey, a Cristo he proclamado Rey, a Cristo he proclamado Rey. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos con la 37 de esta revelación bíblica acerca del Espíritu Santo en este estudio. Y vamos a la 37, dice en su título, Profetas del Nuevo Testamento y el Espíritu Santo. Los profetas en el Antiguo Pacto, ya lo vimos, guiaban al pueblo, lo amonestaban, anunciaban bendiciones por la obediencia a la voluntad de Dios. Y también hablaban del castigo, ruina y muerte por la rebeldía y la desobediencia, así fuera del pueblo, del rey, de los sacerdotes o de los falsos profetas. El profeta genuino y ungido no le cargaba agüita a nadie en la boca. Frente al pecador, él se pronunciaba, fuera quien fuera. Era un hombre muy valiente, porque si tenía que ir al rey y decirle: rey, has pecado, estás contrariando la voluntad de Dios. Y muchos se sometieron a demasiadas torturas y castigos por haberle dicho al rey cosas que no quería escuchar, por denunciarle el pecado. Recuerda a Juan el Bautista cómo denunciaba fuertemente el pecado, y emitía también, decía la sentencia sobre el castigo que habría de llevar el pecador. Vemos a Samuel frente a Saúl y a Natán frente a David. Fue Samuel el que dijo: el reino es quitado de ti y dado a un mejor prójimo que tú, porque como el pecado de la adivinación es la rebelión, y la obstinación como los ídolos y la hechicería. Y Natán se las dijo a David: por cuanto esto has hecho, 4 hijos morirán, porque
pecaste contra Betsabé y después mandaste a matar a Urías. Y él las cantó bien cantaditas, eran mensajeros de Dios e iban con toda la autoridad, no importándoles las consecuencias, iban a cumplir, obedientes, varones de Dios, denunciaban el castigo de Dios, lo que Dios había determinado, fuera quien tenían que hablarles. Frente al llamamiento de los líderes, muchos resistieron a Dios porque sentían algo, de pronto sintieron gran temor, como Gedeón, que pidió señales para comprobar que sí era Dios con quien trataba y quien le llamaba. No es así en el nuevo pacto, porque recuerda que en el antiguo pacto las personas no habían nacido de nuevo, los servidores de Dios no habían nacido de nuevo, andaban en la carne y Dios tenía que hablarles y guiarlos en la carne, y para eso utilizó los sacerdotes y los profetas. No, en el nuevo pacto no es así, porque nosotros estamos bajo un mejor pacto y mejores promesas, lo dice Hebreos 8:6. Es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu, es el testimonio interior en nuestro espíritu, y tú lo sentirás, tú lo vas a discernir cuando el Espíritu Santo te esté hablando. Vas a entender cuándo es el Espíritu Santo, y hemos de tener mucho cuidado de estar, vuelvo y lo repito diciendo, el Espíritu Santo me dijo. El Espíritu Santo es discreto, es prudente, también denuncia el pecado, pero es un testimonio a nuestro espíritu que nos asegura el camino y nos convence de todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. Vamos a ver ahora 5 punticos. Es el Espíritu Santo nuestro guía y maestro hoy en día. Número 2, los rangos y clases de profetas en el Nuevo Testamento. Número 3, el profeta es primero predicador o maestro de la palabra. Número 4, la inspiración viene al profeta al momento de hablar. Y número 5, el profeta es un vidente. El profeta, el Espíritu Santo, hoy en día es nuestro guía y maestro, no el profeta como lo fue en el Antiguo Testamento. Hoy los hombres de Dios o los que tienen el ministerio se jactan, y dice Primera de Corintios 4:7, si has recibido algo, ¿por qué te jactas? ¿No? Como si no lo hubieras recibido. Esto es con humildad. Recibamos los dones con humildad. Ya todos quieren ser profetas, ya todos quieren ser apóstoles, y hay una crisis de pastores, como si el apóstol o el profeta fueran superiores ministros que el pastor, que el evangelista o que el maestro. No hay ministerios superiores. Cada uno Dios lo puso como Él quiso, y sencillamente ejerzamos las funciones con humildad. El apóstol, ya todos quieren ser apóstoles, pero la formación en los 5 ministerios era básicamente la misma, y era y es, porque esto es actual y es vigente. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, todos tenemos una formación en la palabra. Por eso debemos atender la orden, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:28 y 29, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que allí hayáis vida eterna. Es así como opera el testimonio interior en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. A cada creyente, tanto a los creyentes como a los ministros, hay un testimonio interior. Esta obra y comunicación directa es del Espíritu Santo con cada creyente, sea un feligrés, un seguidor, o sea un ministro. Y la entrada del Espíritu Santo, la entrada que nos dio
libremente nuestro Señor Jesucristo al lugar santísimo, y es tanto para creyentes como para ministros, y esto no invalida los ministerios dados, como hay algunos que dicen que la unción es la que me enseña, y entonces desestiman la enseñanza de pastores, profetas, evangelistas, de maestros. Pero si la unción está operando, es a través de cada creyente, aún de un recién nacido en la palabra. No podemos, no debemos desestimar lo que ningún creyente diga. Escuchadlo todo y retened lo bueno, y todo lo filtramos por la palabra. Es a través de los siervos de Dios, desde el más pequeño, desde los corderos hasta las ovejas adultas, a través de todos ellos puede hablarnos el Señor. Habrá sabiduría y el poder del Espíritu Santo se manifestará, pero el profeta en el nuevo pacto no es guía, nuestro guía es el Espíritu Santo. Los ministros en el Nuevo Testamento somos tutores, como lo dice en Gálatas 4:4, que mientras el niño, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Ahora los ministros de Dios somos tutores para guiar, no para guiar, sino para instruir y llevar a la madurez. Y el Espíritu Santo está en cada creyente, y la palabra del apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro es sencillamente confirmada por el Espíritu Santo, dada a todos los creyentes, y esto es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para llevarlos a la madurez y a la imagen del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:11 y siguientes. Todos los creyentes hoy en día, los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, somos reyes y somos sacerdotes, como lo dice la palabra, que esto fue ofrecido a los creyentes, al pueblo de Dios. Nos dice que nosotros somos un linaje escogido, nosotros somos sacerdocio real, sacerdocio de reyes y una gente santa, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Observa que lo que dice en Éxodo 19, cuando ya llegaron al monte Sinaí, van a recibir la ley, Dios le dijo: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los traje sobre las alas de las águilas. Bueno, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes van a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. En el Antiguo Testamento fueron llamados para ello, pero no lo alcanzaron. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: porque ellos invalidaron el pacto de Dios, como lo dice la palabra. Este es el pacto que haré con mi pueblo después de aquellos días. Pondré mis leyes en su mente y en el corazón las escribiré. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Dice, y aquí vienen días, dice Jeremías 31:31, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con los padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto.
El pacto de Moisés, el pueblo lo invalidó. ¿Por qué? Por el incumplimiento. En los contratos, el Código Civil colombiano dice que cuando hay un acuerdo de voluntades y uno de los contratantes no cumple, el pacto lo invalida y se puede resolver. Aquí este es un pacto bilateral, Dios lo dio y el pueblo aceptó, dijo, yo voy a aceptar. El pueblo dijo, todo lo que diga Jehová, esto haremos. Pero no pasaron 40 días cuando ya estaban en desobediencia con el Señor. El pueblo no alcanzó a ser un pueblo de reyes y de gente santa porque invalidaron el pacto de Dios. El profeta, hoy repito, no es un guía, es un mentor espiritual, es un líder, es un maestro que orienta y confirma la palabra en el creyente. El creyente es guiado por el Espíritu Santo, obviamente que en muchas ocasiones es guiado por el Espíritu Santo a través del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor o del maestro. Pero el guía es el Espíritu Santo. Nosotros sencillamente somos un instrumento en las manos de Dios para edificar al pueblo de Dios. En segundo lugar, miremos en los rangos y clases de los profetas. En primer lugar está Jesús, el más grande de todos. Cuando Jesús estaba haciendo los milagros y las señales, la multiplicación de los panes, y entonces el pueblo se asombró, dijo, ¿este será el profeta que habría de venir? En Mateo 13:57 Jesús dice, no hay profeta con honra en su propia tierra. Y vemos grandes profecías dadas por nuestro Señor Jesucristo. Baste con mencionar la profecía escatológica, la de los últimos tiempos, la del tiempo del porvenir, que ya llegamos a los tiempos finales, dada por el Señor. ¿Cuándo será el fin de estas cosas y la señal de tu venida? Le preguntaron al Señor, Mateo 24:3, y él dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, porque habrá guerra, rumores. La profecía hermosa de nuestro Señor Jesucristo acerca de estos tiempos, léela para que te asombres de la vigencia y de la actualidad de esa palabra dada hace 2000 años. En segundo lugar están los profetas fundacionales, los que pusieron el fundamento doctrinal sobre el cual debe ser edificada la iglesia, el pueblo de Dios, como lo dice el apóstol Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en Efesios 2:20. Pablo dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y entonces los profetas fundacionales ya no existen, ya murieron. Ellos pusieron el fundamento de la palabra de Dios dada, revelada a sus santos profetas y apóstoles, como lo dice en Efesios 3, leamos desde el 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. Este misterio está siendo revelado, mis amados. Entonces, en segundo lugar, los fundacionales, y en tercer lugar están los profetas no fundacionales, entre los que operaron muchos hombres en la iglesia naciente o en la iglesia primitiva, como se le ha llamado, como hay uno llamado Agabo. 11:27 del libro de los Hechos, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual sucedió
en tiempo de Claudio. Dicen que no hay apóstoles, pero mencionamos una cantidad de nombres, empezando por el apóstol Pablo, que no estuvo entre los 12. Y aquí vemos una cantidad de nombres de profetas. Dice que venían unos profetas que descendieron a Jerusalén y había uno que se llamaba Agabo. Entonces vemos que sí hay profetas y hoy también los hay. Lo que ocurre es que hay unos que se montan como profetas y ya vimos cómo se reconoce el verdadero profeta. En Deuteronomio 15, 22 dice: si el profeta dice una cosa y se cumple, el profeta sí lo envié, pero si el profeta dice algo y no se cumple, al tal profeta yo no lo he enviado. Entonces, esos profetas operaron y están anotados en la Biblia y en la iglesia primitiva. Durante estos 2000 años de historia de la iglesia también lo hemos visto. En la iglesia de Corinto había varios profetas que no se mencionan los nombres. En 1 Corintios 14, 29 dice: los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es decir, los profetas que vayan a profetizar vayan hablando, pero los demás estén juzgando. Hay que juzgar la palabra profética dada por un ministro constituido por nuestro Señor Jesucristo. Asimismo existen hoy, pero no son fundacionales, lo repito, porque los fundacionales, el fundamento ya no puede ser ampliado. En este momento la revelación bíblica está dada. Los profetas escritores del Antiguo Testamento también los podemos llamar, o también se llaman profetas fundacionales. En tercer lugar, el profeta es primero predicador y maestro de la palabra. Para los 5 ministerios la principal tarea era el ministerio de la palabra. Los 5 ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, reitero, tenían una preparación básica y era estar preparados en el estudio de la palabra. En el estudio y la preparación se tenían que documentar, conocer la palabra, para dedicarse en primer lugar al ministerio de la proclamación, enseñanza o predicación. Vemos que en la iglesia primitiva hubo una crisis donde los griegos estaban criticando a los apóstoles porque las viudas, en Hechos capítulo 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aún para servir a las mesas se necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, y hoy hemos descuidado todas estas cosas. Todos debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo, como lo dice Efesios 5:20. No os embriaguéis con vino, sed llenos del Espíritu Santo. En Jesús vemos que se movió en los 5 ministerios. Él dice: el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es evangelismo, las buenas noticias de salvación. Y muchos, Jesús recorría las ciudades enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo, dice Mateo 9:35. Estuvo en la predicación y la enseñanza, que es de vital importancia, que lleva a los santos a la madurez y los equipa para la obra del ministerio. La palabra profética, predictiva, es función del profeta, pero no es la única. Es la más importante. ¿Cuál?
la enseñanza y la predicación de la palabra como fundamento. Te lo repito, Efesios 2:20, grábatelo. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Pablo también se movió en los 5 ministerios, hizo 3 viajes misioneros, ganando almas, sembrando la palabra, fundando y supervisando iglesias, poniendo el fundamento, y multitudes fueron los que creyeron, como nos dice aquí en el capítulo 14. Y aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Fue un gran guerrero este gran apóstol. Pablo puso el fundamento profético sobre el cual el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Una palabra profética bien resonante del apóstol Pablo está en 2 de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escucha, está hablándote a ti, está diciéndonos, estos son los postreros días, estos son los tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque mira, si la gente no es de esta manera, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Observa este, versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, es decir, la hipocresía crecerá de una manera asombrosa, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Mira lo que dice: estarán siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. A la gente solamente le gusta citar cuántos goles metió Pelé en el campeonato mundial de 1970, cuántos goles metió Maradona, y se conoce la Biblia del fútbol, pero la Biblia escrita por el Espíritu Santo está completamente ignorada. Aprende de fútbol, no te digo que no, pero aprende la palabra, porque esta es para vida eterna. También nos dice el apóstol San Pablo, sigue leyendo el capítulo 3 para que te asombres de esta tremenda palabra profética que describe a los hombres de los últimos días. También nos dice, nos habla de la venida del Señor en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 13 y siguientes. En la profecía escatológica, la de los últimos tiempos, te la repito, léela, no alcanzamos a leerla ahora por espacio de tiempo, pero te quedan tareitas para que estudies y ahondes en la palabra de Dios. La primera venida, el rapto de la iglesia, 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. La segunda venida, también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Nos hace énfasis el apóstol Pablo que él fue constituido predicador, apóstol y maestro. Mira, 1 Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Dice allí predicador, apóstol y maestro. Y nos dice en 2 de Timoteo lo mismo, 1:11, desde el 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador,
apóstol y maestro. Y fue un profeta, pero fue enseñado como en la palabra de Dios como pocos. Un gran conocedor, tanto que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Profetizar predictivamente es solo una pequeña parte del ministerio del profeta. Puede operar, la predicación predictiva puede operar por medio de la predicación o de la enseñanza, hablando proféticamente de las necesidades de las personas en sus mensajes. Es el Espíritu Santo quien lo lleva a una inspiración profética en medio de la enseñanza para que el auditorio oiga lo que necesita oír y lo que el Espíritu Santo quiere decir. Estamos dando una enseñanza y el Espíritu Santo puede tomar al predicador e introducir aún algo que no estaba preparado, y el predicador o el maestro dar una palabra profética por medio de inspiración. 4. La inspiración viene al profeta al momento de hablar. Aunque el profeta haya sido ungido, es necesario que busque la unción y la comunión íntima con el Espíritu Santo cada día. Hemos de predicar bajo la unción. No podemos descuidar la unción, que se renueve la unción, gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Hay que arrodillarse, tenemos que postrarnos delante de nuestro Dios en la intimidad, en la soledad con el Espíritu Santo, para contemplar su hermosura e inquirir en su templo, como dice el Salmo 27:4, estar bajo la unción del Espíritu Santo. Siempre habrá momentos de una inspiración en que el Espíritu Santo dirá por medio del predicador cosas fuera del mensaje dirigidas a alguien en particular. Recuerdo que en alguna ocasión me encontraba predicando y en medio del mensaje me volteo a una persona que estaba hacia el otro lado donde yo estaba, prácticamente que detrás de mí, y le digo a una persona: entregue su vida a Cristo antes de que su vida se hunda más. Yo venía dando una enseñanza, pero como en un paréntesis me volteé y le dije a esa persona y la señalé: entrega tu vida a Cristo antes de que te hundas más. Yo no tenía idea de lo que pasaba por la vida de esa persona, y al día siguiente me buscó esta persona, me contó su vida ruinosa y una problemática matrimonial, laboral y económica, y me dijo que las palabras le retumbaban y que no pudo dormir, y sintió la necesidad de buscarme y me dijo: vengo a entregar mi vida a Jesucristo. Esta es una inspiración divina y profética en medio de un mensaje. Y por último, ya para terminar, mis amados, vemos que el profeta es un vidente. Así se llamó a algunos profetas del Antiguo Testamento. Habló Jehová a Gad, vidente de David, y dijo, Primera de Crónicas 21:9, un vidente es uno que puede ver en el ámbito espiritual a través del don del discernimiento de espíritus, y puede estar acompañado por otros dones como la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento. Al hablar cuando uno está hablando con una persona, uno puede discernir. A veces uno se da cuenta, está hablándome la persona, y uno puede discernir cuando de pronto pasa a hablar un espíritu inmundo que está dentro de ella, y reconocer esta persona necesita una liberación. Esta es una unción dada por Dios a los siervos del Altísimo. Todo esto es para provecho y para crecimiento del creyente y del mismo siervo. Entonces, mis amados, ¿qué hemos visto? Un repaso brevemente.
los profetas del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas guiaban al pueblo. Había que consultar al profeta y el profeta se postraba delante de Dios y le venía la palabra del Señor, y así ha dicho Jehová. Recuerda en 2 de Crónicas 34 la profetisa Hulda. Pero vemos a otros profetas más famosos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y todos los profetas menores fueron a Jehová, consultaron y dice: así dirás a mi pueblo. Como cuando en Josafat se postró cuando venía a ser atacado por 3 ejércitos, convocó ayuno, oración, asamblea, adoró a nuestro Dios, y el hombre hace una oración hermosa, 2 de Crónicas 20, y apenas termina se levanta un profeta del medio y dice: así dice Jehová el Señor, esta batalla no es vuestra sino mía, salid por la mañana en la cuesta del Cis, allí los encontraréis. Ya léelo, 2 de Crónicas 20. Entonces los profetas eran guías porque iban a consultar al pueblo. El hombre no podía consultar directamente a Dios, porque Dios escogía a sus escogidos, sus elegidos, sus principales, sus ministros, sus designados para equiparlos y enviar el mensaje al pueblo. Hoy es diferente, porque hoy todos los creyentes hemos nacido de nuevo. Y entonces el Espíritu Santo hoy en día es nuestro maestro en primer lugar. Hay unos rangos o diferentes clases de profetas, y el primero de todos es Jesús. En segundo lugar están los profetas fundacionales, que fueron aquellos que escribieron en el Nuevo Testamento. También los profetas escritores del Antiguo Testamento son fundacionales, pero estamos hablando en el Nuevo Testamento, y existieron en la iglesia primitiva y existen hoy profetas no fundacionales. El caso de Hechos 11, 27 y 28, que descendieron a Jerusalén unos profetas, y en medio de ellos había uno que llamaba Agabo, que dijo: va a haber una gran hambruna, y ocurrió en tiempo de Claudio. Y asimismo existen hoy profetas. Los corintios dicen: si los profetas van a hablar, que sea de a 2 o 3 en turno y en orden, y los demás juzguen. No se mencionan los nombres. Y en tercer lugar vimos que el profeta es primero predicador o maestro de la palabra. También vimos que la inspiración al profeta le viene al momento de hablar, y que tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo día tras día en una intimidad. Y el profeta es un vidente, es el que Dios le permite ver en el ámbito espiritual. Si tú te metes al ámbito espiritual sin Cristo, te expones al mundo de los demonios, y es altamente peligroso para que seas engañado y desviado y guiado a las profundidades del mismo infierno, creyendo doctrinas de demonios, como dice 1 Timoteo 4 y 2 de Timoteo 4. Atiende la voz de los ministros de Dios, que son tus mentores, somos tus mentores, pero el guía nuestro es el Espíritu Santo. Inclina tu rostro, involúcrate en la comunión con el Espíritu de Dios y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la paciencia, de la integridad, de la bondad, del amor, como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí un vaso útil en tus manos. Quiero vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Padre Celestial, santo es tu nombre, glorificado sea tu nombre por siempre. Gracias por este tiempo
de estudio de tu palabra, por tu presencia, Espíritu Santo, que eres nuestro guía, nuestro maestro, Dios. Pero has puesto unos varones como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el pueblo de Dios, siendo tú nuestro orientador. Dios, puedes, Señor, operar a través de tus ministros, y para eso fuimos constituidos tus siervos. Recibe toda la adoración, la honra, la gloria y la alabanza. Una gran bendición, Señor soberano, para tu pueblo. Clamo por las necesidades de tu iglesia en toda la tierra. Clamo, Dios de la gloria, por nuestros gobernantes. Bendito Dios, Señor y Rey, una gran bendición por el presidente, por los que están en eminencia, por los alzados en armas, por los terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, Señor, por los ateos, Señor, por todos los que tienen un credo distinto. De manera especial clamamos por la paz de Jerusalén, por sobre todas estas cosas. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.